Siempre se repitió que cada persona pertenece a una generación, como si la vida estuviera dividida por fronteras invisibles que determinan quién se es, qué se desea, y hasta qué se puede esperar del futuro, pero nadie se detuvo a preguntar de dónde salieron esas fronteras. ¿Quién decidió que un joven del año 90 piensa distinto a uno del 80? ¿Y por qué millones aceptaron sin cuestionar una etiqueta que reduce toda su existencia a un estereotipo cómodo? La gente creyó que nació dentro de una época, pero lo inquietante es descubrir que esa época fue construida, que esas categorías no describen el mundo, lo moldean, y cuando se observa con claridad, surge una verdad desconcertante. La idea de generación no nació para explicar a las personas, sino para administrarlas. Lo más perturbador es que esta ilusión se volvió tan cotidiana, que casi nadie percibe su artificio. Se enseñó que una generación tiene rasgos comunes, sueños compartidos, traumas idénticos y valores uniformes, pero ¿cuándo se decidió que millones de vidas complejas podían resumirse en un par de adjetivos? ¿Cuándo la individualidad cedió ante el relato de que todos los nacidos en unos pocos años son prácticamente iguales? Ese pensamiento, tan difundido como incuestionado, se instaló como una verdad social, aunque nunca fue más que una narrativa diseñada para organizar comportamientos humanos en paquetes cómodos para quienes necesitan predecirlos. La ilusión generacional se convirtió en una lente que condiciona todo lo que una persona percibe de sí misma. Se le enseña que su generación explica su carácter, su sensibilidad, su rebeldía, su apatía o su fortaleza, como si la biografía personal fuera irrelevante frente a una etiqueta impuesta por fuerzas que operan en silencio. Y sin embargo esas fuerzas no son históricas ni naturales, no son reflejos de procesos sociales inevitables, son estrategias que comenzaron a tomar forma cuando se descubrió que la mente humana es más dócil, cuando cree que su identidad está definida por el tiempo, y no por la conciencia. El capítulo se abre con una pregunta que desarma todo. Si las generaciones existen de verdad, ¿por qué sus límites son tan maleables? ¿Por qué cambian según el país, el mercado, o la necesidad de una industria? Ninguna frontera humana es tan flexible, sin un propósito detrás. Al final, lo que se llama generación no es una descripción del pasado, sino una instrucción para el presente, un manual que dicta cómo se debe sentir, pensar y comportar un individuo, para encajar en la narrativa que otros diseñaron. Y así, la humanidad aceptó vivir dentro de cajas que nunca eligió, convencida de que fueron heredadas del tiempo, cuando en realidad fueron impuestas por un sistema que entendió algo antes que todos. La forma más efectiva de controlar a una persona es convencerla de que su mundo ya venía determinado desde antes de que naciera. Con el amanecer de la posguerra, cuando el mundo intentaba reconstruirse entre cicatrices visibles e invisibles, surgió una intuición inquietante en los centros de poder económico. La verdadera riqueza del siglo que comenzaba no estaría en los objetos, sino en las emociones humanas. Las fábricas ya producían más de lo que la gente necesitaba, así que el desafío no era fabricar cosas, sino fabricar deseos, y para lograrlo, hacía falta algo más preciso que una población amorfa y diversa. Era necesario crear segmentos de identidad, grupos predecibles, moldeables y emocionalmente administrables. Fue entonces cuando la idea de generación se convirtió en una herramienta estratégica, una manera de dividir el espíritu humano en categorías fáciles de manipular, lo que la historia llama avances sociológicos. La industria lo entendió como una arquitectura nueva del control cultural. Las grandes corporaciones descubrieron que las emociones podían industrializarse. No se trataba solo de vender un automóvil, una casa o un electrodoméstico. Se trataba de vender lo que cada uno representaba en el imaginario colectivo, pero para que ese imaginario fuera manipulable, había que asignarle dueños. La estabilidad emocional debía ser deseada por una generación concreta, la libertad por otra, la autenticidad por otra más. No era casualidad que cada década estuviera marcada por una emoción dominante. Detrás de cada moda emocional, había un ejército de psicólogos del consumidor, publicistas, economistas y estrategas que trabajaban para convertir estados del alma en mercados consumibles. Así nació el mercado emocional, un sistema donde la identidad se fragmenta para que cada fragmento pueda ser explotado. Lo fascinante y perturbador es que ese proceso no se presentó como un acto de control, sino como un acto de comprensión humana. Las empresas afirmaban que descubrían las motivaciones generacionales, cuando en realidad las diseñaban. Lo que parecía un análisis sociológico era una previsión de demanda, lo que parecía empatía cultural era ingeniería psicológica, y la gente
agradecida por sentirse entendida. No notó que la comprensión venía empaquetada con una guía invisible de comportamiento. Si perteneces a esta generación, piensa así. Si perteneces a esta otra, deseas esto. Si naciste en tal época, entonces este es tu sueño, tu miedo, tu sensibilidad. Una etiqueta se convertía en destino. A medida que ese sistema crecía, la noción de generación dejó de ser una observación de la realidad y se transformó en una plantilla para moldearla. La industria sabía que si podía agrupar a millones bajo una misma emoción, entonces podía predecirlos, dirigirlos y sobre todo venderles. La vida se volvió un río emocional canalizado por manos ajenas, y el individuo, sin saberlo, aceptó navegar dentro de cauces diseñados para maximizar la eficiencia del mercado. No importaba quién eras realmente, importaba quién necesitaba el mercado que fueras. En ese punto comenzó la verdadera farsa: hacer creer que las generaciones explicaban el comportamiento humano, cuando en realidad el comportamiento humano estaba siendo calibrado para encajar en las generaciones. Lo que nació como una estrategia comercial terminó convirtiéndose en una narrativa cultural tan poderosa, que incluso hoy se repite sin cuestionamiento, pero la verdad persiste. Aunque sepultada, las generaciones no describieron al mundo, lo prepararon para ser consumido. Cuando el mercado emocional terminó de consolidarse, algo aún más profundo comenzó a suceder en silencio. La transformación del individuo en un segmento. Ya no importaba la complejidad de cada biografía, ni la particularidad de cada historia personal, ni la imprevisibilidad natural del alma humana. Lo único que importaba era que las personas encajaran en la categoría que el sistema había definido previamente. Si el capítulo anterior revelaba cómo se construyeron mercados basados en emociones prediseñadas, este abre una herida más profunda: la conversión de vidas reales en plantillas de comportamiento pensadas para maximizar la obediencia cultural y el rendimiento económico. Lo inquietante no es que la sociedad aceptara esas categorías, sino que terminara creyendo que nunca existió una alternativa. La caja generacional comenzó como una etiqueta útil para el mercado, pero terminó como un molde psicológico desde el cual millones interpretan su existencia. La persona dejó de definirse a partir de su experiencia vital y comenzó a explicarse a sí misma, utilizando discursos ajenos, discursos que decían cómo debía sentirse alguien de su edad, qué debía pensar sobre el trabajo, la familia, el amor, el futuro, y así, lentamente, lo que una vez fue una descripción superficial, se volvió una identidad interiorizada, una especie de destino emocional del que pocos se atrevían a escapar. Cada individuo empezó a cargar con un libreto invisible que dictaba quién debía ser según su cohorte generacional. El problema es que una identidad predefinida no solo limita lo que una persona puede imaginar sobre sí misma, sino también lo que puede llegar a ser. Cuando alguien cree que su año de nacimiento determina su valor, su fuerza, o su fragilidad, su capacidad de soñar, o su margen de fracaso, ese alguien ya no es dueño de su historia, es un actor repitiendo líneas que otros escribieron. Este es el punto donde la farsa generacional deja de ser un simple truco y se convierte en una estructura profundamente dañina. Porque, al final, ¿quién puede aspirar a una vida plena cuando vive dentro de una caja que no diseñó? Lo más perturbador es la comodidad con la que la sociedad aceptó esta reducción del ser humano. La creencia de que así es mi generación se convirtió en un escudo conveniente para evitar responsabilidades, ambiciones y cuestionamientos. Los jóvenes justificaron su apatía diciendo que el sistema los dejó sin oportunidades. Los adultos justificaron su rigidez, diciendo que los jóvenes no entienden nada. Los mayores justificaron su resignación, diciendo que su tiempo ya pasó. Cada grupo encontró en la narrativa generacional una excusa perfecta para no mirar hacia adentro. La caja no solo segmentó consumidores, segmentó conciencias. Al enlazar este capítulo con los dos anteriores, la progresión se vuelve evidente. Primero, se construyó la ilusión de que las generaciones son naturales. Después, se definió qué emociones debía consumir cada una, y ahora, se revela la consecuencia inevitable: la persona deja de ser ella misma, para convertirse en una pieza del engranaje emocional que el mercado necesita. No es casual que el individuo moderno sienta, en algún rincón de su alma, una sensación persistente de no estar viviendo su propia vida. Esa es la señal inequívoca de estar habitando una identidad prestada. Lo grave no es solo que esta estructura exista, sino que se perpetúe. Cada vez que alguien repite un estereotipo generacional: somos la generación más frágil, somos la más trabajadora, somos la más incomprendida,
Estás reforzando la caja que limita su autonomía, y mientras la caja se fortalezca, la libertad se debilita. La problemática central de este capítulo no es el mercado en sí, sino la aceptación voluntaria del individuo a ser reducido a un segmento. El control más profundo es aquel que no necesita imponerse por fuerza, sino aquel que se vuelve la identidad misma del dominado. Aquí termina la reflexión, y empieza el puente hacia el próximo capítulo. Si el individuo ha sido reducido a un segmento, ¿qué ocurre cuando ese segmento, además, viene acompañado de emociones programadas? Esa combinación, identidad restringida más emoción prediseñada, da lugar al fenómeno más silencioso y peligroso de todos, la fabricación de seres humanos funcionales, obedientes, predecibles. Esa será la grieta que se abre en el siguiente capítulo, donde se revelará cómo las emociones dejaron de ser acontecimientos del alma para convertirse en instrucciones de mercado, una vez que el individuo fue reducido a un segmento, y su identidad quedó atrapada dentro de una caja generacional. El siguiente paso del sistema fue mucho más audaz: diseñar las emociones que cada grupo debía considerar legítimas, deseables o aspiracionales. Ya no se trataba solo de vender productos o estilos de vida, sino de intervenir la arquitectura emocional de millones de personas, moldeando su sensibilidad colectiva como si fuera arcilla. Así nació un fenómeno sutil pero devastador: la programación emocional, una estrategia tan fina que muchos aún creen que sus sentimientos son auténticos, cuando en realidad son respuestas moldeadas para encajar en el guión que otros escribieron para ellos. El mercado entendió que controlar el comportamiento humano era insuficiente, si no controlaba también el alma que lo impulsa. En el siglo XX, los publicistas descubrieron que las emociones podían convertirse en vectores de consumo, auténticas autopistas invisibles, que conducían al individuo hacia productos que prometían completar aquello que supuestamente les faltaba. Pero el truco más brillante no fue crear la necesidad, sino hacer que cada generación creyera que esa necesidad nacía de su propio espíritu. Así, a una generación se le inculcó que la felicidad residía en la estabilidad material, a otra, que se encontraba en la libertad individual, a otra, que surgía de la autenticidad y la realización personal. Cada emoción tenía un mercado detrás, y cada mercado tenía un segmento predeterminado para absorberlo. Lo inquietante es que nadie cuestionó de dónde provenían esas emociones colectivas. Se asumió que eran fruto de la cultura, del espíritu de la época, de la evolución natural de la sociedad. Pero una observación más profunda revela la mano oculta que las empujó. La estabilidad como ideal surgió cuando la industria necesitaba vender hogares y electrodomésticos. La libertad floreció cuando las aerolíneas y el turismo buscaban expansión. La autenticidad emergió cuando la tecnología comenzó a ofrecer herramientas para construir identidades digitales personalizadas. Lo que parecía una evolución del alma humana era en realidad una evolución del mercado. Y la emoción, ese espacio íntimo y supuestamente inviolable de la psique, se convirtió en territorio conquistado por el consumo. Este capítulo no solo expone la manipulación emocional, enlaza directamente con el anterior, mostrando cómo la identidad segmentada es la condición perfecta para implantar emociones específicas. Si una persona cree que pertenece a una generación particular, será más susceptible a aceptar los sentimientos que esa generación debería experimentar. Es el círculo perfecto. La caja define quién eres, y las emociones programadas definen cómo deberías sentirte respecto a ello. En ese punto, el individuo ya no es libre de emocionarse por lo que su vida real le ofrece. Ahora se emociona según los dictados de un modelo cultural diseñado en oficinas lejanas, por personas que jamás conocerá. Lo más perturbador de esta estructura es su eficiencia. Mientras los sistemas autoritarios del pasado buscaban controlar a las personas restringiendo su libertad externa, el sistema contemporáneo aprendió a controlarlas moldeando su mundo interno. En lugar de prohibir, sugiere; en lugar de censurar, seduce; en lugar de forzar, convence. Y así, millones viven bajo una programación emocional que confunden con autenticidad. La persona cree que la ansiedad, la urgencia, la búsqueda obsesiva de propósito o la necesidad de validación constante son características naturales de su generación. No ve que esas emociones fueron cuidadosamente instaladas para impulsar un ecosistema de consumo que depende de su inestabilidad. Aquí nace la problemática más profunda. Cuando la emoción es programada, la conciencia se vuelve dócil. Nada es más fácil de dirigir que una mente que cree que sus impulsos son propios, y mientras la persona se aferra a la ilusión de que sabe quién es, la maquinaria del mercado sigue delineando qué debe amar, qué debe temer, qué
qué debe buscar y qué debe evitar, el individuo se convierte en un espectador de su propio interior, ignorando que la obra que contempla no fue escrita por él, sino por los mismos arquitectos de la farsa generacional. Este capítulo termina abriendo la puerta hacia lo que sigue. Si el sistema logró programar emociones colectivas, entonces también logró algo todavía más peligroso: instalar mitos que dividen y enfrentan a las generaciones entre sí, creando antagonismos que impiden cualquier forma de resistencia colectiva, porque un individuo emocionalmente programado es manipulable, pero una sociedad emocionalmente fragmentada es ingobernable para sí misma. En el próximo capítulo, esa fractura será desnudada, el mito de la brecha generacional, la ilusión perfecta que impide a las personas reconocerse en el otro, y descubrir que todos, sin importar su edad, han sido moldeados por el mismo diseño invisible. Una vez que las emociones fueron programadas, y la identidad quedó confinada dentro de cajas cuidadosamente diseñadas, surgió la pieza final de una arquitectura psicológica, que cambió silenciosamente el destino de la sociedad. La idea de que las generaciones están destinadas a enfrentarse. Esa narrativa, repetida hasta la saturación, sostiene que cada cohorte es incompatible con la anterior, como si el simple paso del tiempo transformara a los seres humanos en especies diferentes incapaces de comprenderse entre sí. Ese mito, presentado como un conflicto natural e inevitable, terminó siendo una de las estrategias más efectivas para fragmentar cualquier posibilidad de unidad social, y lo más perturbador es que logró hacerlo sin necesidad de violencia explícita ni coerción. Bastó con instalar la creencia de que la incompatibilidad generacional es una ley universal. El conflicto intergeneracional se convirtió en un espectáculo cotidiano. Los jóvenes fueron descritos como frágiles, impacientes, desorientados y dependientes de la tecnología, los adultos como rígidos, desconectados, incapaces de adaptarse, los mayores como obsoletos, lentos y superados por el mundo moderno. De pronto, toda la complejidad humana fue reducida a caricaturas diseñadas para alimentar la confrontación, pero si se observa con atención, se descubre algo mucho más siniestro. Estas caricaturas no nacieron del análisis sociológico, sino de necesidades económicas. La industria necesitaba mercados separados, con deseos distintos, conflictos distintos y prioridades distintas. Dividir a la sociedad por edades era más rentable que unirla por conciencia. Este mito no solo divide, anestesia, porque cuando una persona cree que otra no la entenderá por el simple hecho de haber nacido antes o después, renuncia automáticamente al diálogo, a la empatía, al intercambio de experiencias. El puente humano que sostiene a las civilizaciones se fractura, y en su lugar surge un muro invisible que separa a quienes deberían aprender unos de otros. Una generación desprecia a la otra, cada una convencida de que su sensibilidad es superior, pero esa arrogancia no es natural. Ha sido cuidadosamente administrada para mantener a la sociedad ocupada en discusiones estériles, en guerras simbólicas, que impiden la construcción de alianzas reales. El problema es aún más profundo. Esta supuesta brecha generacional sirve como justificante perfecto para cualquier decisión de control social. Si los jóvenes protestan, se dice que son irresponsables. Si los adultos cuestionan, se afirma que están resentidos. Si los mayores se quejan, se asegura que ya no entienden el mundo. Cada grupo queda invalidado desde el inicio, etiquetado de forma que su voz pierde legitimidad. Así, ningún colectivo puede convertirse en una amenaza real para quienes manejan el poder. La farsa generacional funciona como una estrategia de contención emocional, un sistema que neutraliza la fuerza de la humanidad, dividiéndola por algo tan banal como la fecha de nacimiento. Enlazando este capítulo con los anteriores, la progresión se vuelve evidente y aterradora. Primero, se construyó la ilusión de que las generaciones existen como entidades naturales. Luego, se diseñaron las emociones que cada una debía desear. Después, se moldeó la identidad individual para encajar en esas emociones. Y ahora, se siembra la confrontación para impedir que esas identidades cuestionen el sistema que las creó. La brecha generacional es el candado final, que asegura que las cajas no se rompan, porque mientras cada generación mire a la otra con desconfianza o desprecio, todas seguirán obedeciendo la narrativa que las separa, sin notar que comparten una misma jaula diseñada para fragmentarlas. Lo dramático es que esta división es una ilusión tan poderosa, que incluso quienes sospechan de ella, terminan atrapados en su lógica. Padres y hijos que se aman profundamente, creen que viven en mundos inconciliables. Jóvenes que aspiran a cambiar el sistema,
son convencidos de que los adultos son su obstáculo. Mayores con sabiduría acumulada sienten que su voz ya no vale, y en medio de esta tragedia silenciosa, la sociedad olvida que ninguna generación es superior a otra. Todas están moldeadas por el mismo mercado, por las mismas estrategias, por la misma manipulación emocional. Pero hay una pregunta que empieza a romper el hechizo. Si el conflicto generacional es tan natural, ¿por qué depende tanto de la repetición constante? ¿Por qué necesita tanta propaganda, tantos artículos, tantos discursos, tantos memes, tantas comparaciones forzadas? Una verdad natural no requiere defensa. Una mentira, sí. Esa es la grieta por la que comienza a entrar la luz, porque si la incompatibilidad generacional es un mito fabricado, entonces la unidad es posible, y si la unidad es posible, el sistema que divide comienza a tambalear. Si cada generación ha sido enfrentada a las demás, ¿qué ocurre cuando se convence a millones de personas de que están quedando atrás? ¿Qué mecanismo psicológico se activa cuando a un ser humano se le hace sentir que su valor disminuye con el tiempo? Esa pregunta abre la puerta al capítulo que viene, la industria de la obsolescencia humana, el siguiente gran engaño que somete a la sociedad bajo una lógica brutal disfrazada de modernidad. En una sociedad que ya había aprendido a dividir, etiquetar y programar a las personas según su supuesto destino generacional, surgió una idea aún más corrosiva, la noción de que el valor humano tiene fecha de vencimiento. El progreso tecnológico, que alguna vez fue símbolo de esperanza, se transformó en un espejo implacable, donde millones comenzaron a medir su relevancia. El discurso que se instaló no hablaba de capacidades reales, sino de adecuación temporal. Se enseñó a los jóvenes que todo lo anterior a ellos estaba viejo, caduco, superado. Se enseñó a los adultos que debían correr para no ser reemplazados. Se enseñó a los mayores que su tiempo había acabado. Este mensaje no llegó como una imposición, sino como un susurro repetido hasta volverse norma. Quedarse atrás es fracasar. Lo inquietante es que esta idea nunca surgió del espíritu humano, sino de la lógica del mercado, una lógica que exige renovación constante para sostener su propio movimiento. La obsolescencia, que primero se aplicó a objetos, electrodomésticos, teléfonos, automóviles, pronto comenzó a deslizarse hacia las personas. Ya no bastaba con que un producto quedara viejo, ahora era necesario que quienes lo usan también lo parecieran, y así se instaló una cultura donde la juventud se volvió un recurso comercial, una promesa de vigencia, un símbolo de utilidad para un sistema que teme a cualquier cosa que no pueda moldear a su antojo. En ese escenario, los seres humanos fueron clasificados de manera silenciosa, funcionales si se adaptan, obsoletos si no lo hacen. La presión es tan profunda que muchos la confunden con una verdad. Se normalizó la idea de que una persona debe reinventarse constantemente para no ser desplazada, como si la vida fuera una competición interminable, donde el reloj siempre juega en contra. La angustia de no estar al día, de no conocer la última tendencia, de no manejar la tecnología más reciente, se transformó en una forma moderna de tormento, y esa ansiedad no es individual, es colectiva. Se infiltra en cada conversación sobre el futuro, en cada mirada que compara generaciones, en cada juicio sobre quién todavía sirve y quién ya no encaja. El sistema ha logrado algo extraordinario: convertir la vitalidad humana en una mercancía que se deprecia. Lo más devastador es el efecto psicológico que esta sensación produce en quienes empiezan a sentirse desplazados. No es el envejecimiento natural lo que lastima, sino la idea instalada de que el valor se mide por la capacidad de adaptarse a ritmos ajenos a la propia vida. Cuando una persona siente que pierde importancia por factores que no controla, su identidad se fractura. De pronto, lo que alguna vez fue certeza se convierte en ruido, los logros parecen insuficientes, la experiencia se vuelve irrelevante, y la sabiduría acumulada durante años queda relegada a un rincón que nadie mira. La obsolescencia no solo afecta al cuerpo, desarma la dignidad. Nada de esto sería posible sin el mito previo que enseñó a las generaciones a verse como entidades aisladas. Una juventud que cree que todo lo anterior está roto, terminará repitiendo los ciclos mismos que critica. Una adultez que teme envejecer se vuelve dócil ante cualquier exigencia laboral o cultural. Una vejez que se cree inútil, acepta el silencio como destino, y en ese espacio de inseguridad compartida, la manipulación se vuelve sencilla. La persona corre detrás de un ideal que nunca alcanzará, porque la carrera no tiene meta, solo movimiento. Ese movimiento perpetuo es lo que sostiene al mercado, la necesidad constante de actualización emocional, intelectual y estética. La paradoja es evidente.
Mientras la sociedad celebra la innovación, se olvida de que la verdadera evolución humana nunca ha dependido de la velocidad, sino de la profundidad, pero la profundidad no es rentable, requiere tiempo, introspección, pausa, reflexión, y ese tipo de crecimiento no alimenta un sistema que necesita consumidores inquietos, siempre al borde de la inseguridad, siempre temiendo quedar atrás. La cultura de la obsolescencia humana trabaja precisamente ahí, en la herida abierta de quienes sienten que cada día que pasa vale un poco menos. Lo más perturbador es que la obsolescencia no solo se impone desde afuera, empieza a ser aceptada desde adentro. Muchas personas se identifican a sí mismas a través de la narrativa del ya no soy como antes, ya no entiendo esto, ya no sirvo para aquello. Esa frase, repetida hasta convertirse en verdad, se vuelve un acto de rendición emocional, y una sociedad que se rinde ante la idea de que la vida es una curva descendente, pierde la capacidad de preguntarse, ¿quién definió esa curva? Porque si hay algo que la historia demuestra, es que ningún avance humano nació de quienes corren para no envejecer, sino de quienes se detienen para comprender. En este escenario, la farsa generacional adquiere una dimensión más profunda. No se trata solo de dividir o enfrentar, se trata de erosionar lentamente la confianza individual. Una persona que teme volverse irrelevante se vuelve fácil de dirigir. Una persona que cree que está perdiendo valor jamás cuestiona el sistema que definió ese valor, y así, el miedo a quedar atrás se convierte en la cuerda invisible que guía los movimientos de millones, aunque todos crean estar actuando por voluntad propia. En medio de la ansiedad silenciosa, que produce la sensación de volverse irrelevante, emergió una exaltación casi religiosa hacia la juventud, no como una etapa natural de la vida, sino como un ideal cultural que promete salvación. La juventud se convirtió en una especie de divinidad contemporánea, venerada por su vitalidad, su adaptabilidad y su supuesta libertad frente al peso del pasado. Se le atribuyó un poder simbólico que nunca pidió el de representar lo nuevo, lo puro, lo auténtico, y al mismo tiempo, se desplegó una sombra sobre todo aquello que escapara a ese brillo inicial. En una sociedad obsesionada con lo reciente, envejecer parecía un delito, y conservar la memoria, una carga. Esta exaltación no nació del amor genuino por la vida temprana, sino de la lógica del mercado que necesitaba un rostro fresco para vender el sueño de lo inagotable. Las industrias descubrieron que la juventud podía convertirse en el estándar aspiracional perfecto, siempre disponible para correr detrás de tendencias, siempre dispuesta a renovarse, siempre lista para consumir la promesa de un futuro que paradójicamente nunca llega. Era la materia prima más maleable, no porque fuera ingenua, sino porque estaba sometida a una narrativa que la convencía de ser protagonista de un mundo que, en realidad, la usa como símbolo. La presión psicológica que esto genera es devastadora. Mientras se glorifica la juventud como si fuera la única fase digna de admiración, se aplasta la vejez con el peso del desprecio cultural. Las personas mayores, con décadas de sabiduría acumulada, son tratadas como reliquias incómodas de un tiempo que el mercado quiere olvidar. Ya no se les ve como portadoras de experiencia, sino como obstáculos que ralentizan el avance frenético de un sistema que no tolera la lentitud. Su presencia recuerda que la vida no es solo ascenso, sino transformación, profundidad, limitación, y esas verdades no son rentables en un mundo que necesita movimiento perpetuo. Lo trágico es que esta dinámica fractura por dentro a quienes la viven. Los jóvenes, al creer que su valor radica en no parecer nunca viejos, desarrollan un miedo constante a perder la frescura que el sistema les exige. Los adultos, atrapados en el umbral entre la vitalidad y la supuesta decadencia, buscan desesperadamente señales de que aún pertenecen, de que todavía pueden competir con quienes vienen detrás, y los mayores, cargando una vida entera de esfuerzos, son convencidos de que lo único que les queda es hacerse a un lado. Una sociedad que teme al envejecimiento es una sociedad que deja de crecer de verdad. Lo más inquietante es que este elogio de la juventud no empodera realmente a los jóvenes, los esclaviza, les promete libertad, mientras los encadena a un patrón de validación que exige éxito temprano, rapidez mental, constante reinvención y una imagen impecable ante el mundo. Se les dice que todo depende de ellos, pero al mismo tiempo se les entrega una identidad construida por expectativas ajenas. La supuesta ventaja de ser joven se convierte en presión insoportable. Los jóvenes no solo cargan con su tiempo, cargan con el miedo social a envejecer. En esta dinámica, cada etapa de la vida es castigada de un modo distinto.
A los jóvenes se les castiga por no alcanzar lo que se espera de ellos. A los adultos, por no sostener el ritmo que el mercado impone. A los mayores, por no encajar en una estética de eficiencia, que ya no reconoce el valor del reposo, ni la profundidad de la experiencia. Así, una sociedad entera vive en guerra con el paso del tiempo, intentando detener un reloj, que avanza con la misma indiferencia, con que un océano borra una huella. Lo devastador es que, al colocar a la juventud como cúspide de valor, y al castigar la edad como defecto, se pierde la riqueza que cada etapa aporta a la existencia. Las sociedades que reverenciaban a sus ancianos, lo hacían porque entendían que la historia y la memoria son herramientas para no repetir errores, pero una cultura construida sobre el culto a lo nuevo, se condena a olvidar, y al olvidar, repite, en ese vacío de memoria, el mercado puede volver a vender la misma ilusión una y otra vez, porque cada generación pensará que la idea es nueva, fresca, suya, es la repetición perfecta disfrazada de innovación perpetua. Y mientras la sociedad se polariza, entre quienes temen perder valor, y quienes aún no comprenden que también lo perderán, la vida se reduce a una carrera absurda, donde nadie gana, porque quienes persiguen la juventud eterna, descubren que ésta se desvanece en silencio, y quienes cargan la marca de la edad descubren que su sabiduría no encuentra espacio en un mundo que solo escucha lo que puede monetizar. Ambas partes son víctimas de la misma narrativa, la que exige que la vida sea lineal, ascendente, y siempre útil para un mercado que jamás se detiene. En este paisaje emocional, donde cada persona se siente insuficiente por motivos distintos, se revela una verdad incómoda. El problema no es la edad, sino la narrativa que la utiliza como arma, porque mientras la sociedad le teme al paso del tiempo, el mercado avanza con la tranquilidad de quien sabe que esa ansiedad es su mejor recurso. A medida que se imponía el culto a la juventud y el desprecio por la edad, algo aún más sutil comenzó a tomar forma. La identidad dejó de ser un proceso íntimo para convertirse en un catálogo. Ya no se esperaba que las personas descubrieran quiénes eran a través de la experiencia, la introspección o el aprendizaje. Ahora debían elegir una identidad predefinida, diseñada para encajar en los engranajes del consumo. La autenticidad dejó de ser un viaje, y se convirtió en un producto, y así, la identidad, ese territorio sagrado donde antes habitaba el alma, se transformó en un artículo disponible en estanterías invisibles, listo para ser comprado, actualizado o descartado según la moda del momento. Lo inquietante es que esta transformación no ocurrió de forma abrupta, sino con una delicadeza tal, que muchos creyeron haber ganado libertad. Se les dijo que podían ser quienes quisieran, que el mundo estaba lleno de posibilidades, que la identidad era flexible, moldeable, infinita, pero bajo la apariencia de libertad, se escondía una estructura rígida. Las opciones disponibles no nacían de la imaginación humana, sino de las necesidades del mercado. Cada gesto de rebeldía, cada estilo estético, cada postura ideológica, cada sensibilidad emocional, era absorbida y empaquetada, para convertirse en un producto vendible. La ilusión de libre elección ocultaba una verdad incómoda: el alma había sido sustituida por un avatar. En este nuevo escenario, la identidad se consumía como se consumen bienes materiales, se actualizaba según la temporada, se ajustaba según las tendencias, se medía en términos de aceptación social. Incluso la supuesta búsqueda de autenticidad fue transformada en una mercancía. Ser uno mismo dejó de ser un acto de valentía para convertirse en una estrategia de marketing personal, y en ese proceso, la profundidad interior se redujo a un conjunto de rasgos estéticos y emocionales, diseñados para complacer al público digital. La identidad se volvió un espejo que refleja lo que se espera de nosotros, no lo que realmente somos. La problemática es devastadora. Una sociedad que consume identidades pierde la capacidad de cultivar almas. La introspección, la duda, el silencio, el conflicto interno, todos elementos necesarios para construir una identidad auténtica, fueron reemplazados por un flujo constante de estímulos que dictan quién se debe ser en cada momento. La persona ya no se pregunta qué quiere, sino qué debería querer, y esa diferencia, tan sutil como letal, es lo que permite que el sistema opere con precisión quirúrgica. No necesita imponer nada por la fuerza, basta con ofrecer opciones tan atractivas que parezcan libres. La paradoja de este fenómeno es que, mientras todos creen estar siendo originales, la mayor parte de esas originalidades son respuestas programadas. Millones adoptan las mismas posturas, las mismas ideas, las mismas luchas, los mismos miedos, convencidos de haber llegado a ellas por cuenta propia.
La homogeneidad se oculta detrás de la estética de la diversidad, y en esa ilusión colectiva, el alma, que alguna vez fue un territorio complejo, contradictorio, indomable, queda relegada a la sombra, se convierte en una voz suave, que pocos escuchan, ahogada por el ruido de las identidades prefabricadas. Lo más perturbador es que esta tendencia no solo limita quién puede ser una persona, sino también qué puede sentir. Si la identidad se consume como un producto, las emociones que la acompañan también se vuelven mercancía. Se llora, se ríe, se indigna, se celebra según el guión emocional que corresponde a la identidad elegida, y al final, la vida interior se reduce a un conjunto de estímulos que buscan validación externa. El alma pierde peso, porque ya no se le permite tener voz propia, es desplazada por una identidad diseñada para ser vista, no vivida. En este punto, el consumo de identidades se convierte en un arma poderosa para mantener a las personas dentro de la farsa generacional. Si cada individuo adopta una identidad que considera suya, pero que en realidad fue diseñada según su edad, su contexto y las necesidades del mercado, se vuelve casi imposible distinguir la manipulación. La persona cree que está tomando decisiones libres, pero cada elección está calibrada para reforzar la caja en la que fue colocada. Se siente único, pero pertenece a un segmento. Se siente profundo, pero la profundidad es superficial. Se siente completo, pero está fragmentado. Y mientras la identidad se convierte en un disfraz que cambia según la temporada, algo esencial comienza a desvanecerse. La capacidad de escucharse a uno mismo. En lugar de preguntarse quién se es, se pregunta quién debería ser. En lugar de explorar el alma, se exploran tendencias. En lugar de vivir, se representa. Y en ese teatro global, donde todos interpretan personajes que no eligieron, el alma se convierte en una sombra que nadie busca, porque nadie recuerda cómo era vivir desde ella. Cuando la identidad se volvió un producto, y el alma quedó relegada a un rincón silencioso, ocurrió algo aún más inquietante. La conformidad se volvió una forma de supervivencia, no porque las personas renunciaran voluntariamente a pensar por sí mismas, sino porque el entorno social comenzó a premiar la obediencia emocional e intelectual, mientras castigaba cualquier forma de disidencia interior. La aceptación dejó de ser una consecuencia natural de la convivencia humana para convertirse en un requisito constante, un ritual diario que exige ajustar la propia sensibilidad a lo que el grupo dicta como válido, correcto o normal. En esa atmósfera, cuestionar la narrativa generacional, o cualquier narrativa dominante, dejó de ser un acto de reflexión para convertirse en un riesgo de exclusión. La conformidad no llegó como un decreto, llegó disfrazada de armonía. Se celebró la idea de estar alineados, de pertenecer, de sentir lo mismo que los demás. Se glorificó el consenso emocional, como si fuera la forma más elevada de madurez colectiva, pero bajo esa apariencia de unidad, se escondía una renuncia masiva al pensamiento crítico. Las personas comenzaron a temer el conflicto, porque el conflicto exige profundidad, exige honestidad, exige confrontar lo que no encaja, y una sociedad educada para consumir identidades no tolera lo que interrumpe el flujo de validación. Así el silencio se convirtió en calma, y la calma, en una trampa. Lo perturbador es que este silencio no es pasivo, es una fuerza que moldea. Cuando nadie cuestiona, todo parece legítimo. Cuando todos repiten, todo parece verdadero. Cuando un relato se establece como incuestionable, deja de requerir evidencia. Las generaciones se aceptan como realidades naturales, porque nadie quiere cargar con el peso de ser quien pregunte por qué. Y en un mundo donde la identidad se confunde con pertenencia, quien cuestiona se arriesga a quedarse sin grupo, sin tribu, sin aprobación. El miedo a la soledad es más fuerte que el deseo de libertad, y así, la conformidad crece sin resistencia. La problemática es profunda, porque este silencio no solo protege al sistema, lo perfecciona. Un discurso que divide generaciones, programa emociones y define identidades necesita del silencio para mantenerse. Si alguien se atreviera a preguntar de dónde surgieron estas categorías, por qué son tan rígidas, o qué intereses las mantienen vivas, la estructura entera se tambalearía. No hay mecanismo más eficaz para preservar una mentira que hacer que la verdad parezca irrelevante. Las personas ocupadas en encajar no tienen tiempo para dudar. Las personas ocupadas en ser aceptadas no tienen energía para resistir. Lo más inquietante es que este silencio se interioriza. La persona no solo deja de cuestionar hacia afuera, deja de cuestionar hacia adentro. Empieza a creer que sus dudas son equivocaciones, que sus inquietudes son fallas, que su incomodidad es un defecto personal, y así,
Lo que pudo haber sido el inicio de una revelación, se convierte en vergüenza. En ese punto, la conformidad no necesita ser impuesta. Brota desde el interior como una autocensura que nadie ordenó, pero todos practican. Las generaciones dejan de ser un sistema externo para convertirse en una estructura psicológica que opera desde dentro del individuo. Este tipo de silencio produce un efecto devastador. Adormece la conciencia. Cuando la mente deja de explorarse a sí misma, pierde la capacidad de reconocer las fuerzas que la moldean. La persona deja de ver las narrativas que la gobiernan, porque ya no busca el origen de nada. Siente malestar, pero no investiga. Siente contradicción, pero no profundiza. Siente vacío, pero lo llena con distracciones. La vida interior se vuelve un eco sin dirección, y la farsa generacional se fortalece porque nada amenaza su continuidad. La tragedia de esta conformidad silenciosa es que no surge de maldad, sino de fragilidad. La humanidad siempre ha buscado pertenecer, siempre ha anhelado aceptación, siempre ha temido el aislamiento. El sistema no creó esos impulsos, los explotó, usó la necesidad humana de conexión para convertirla en una herramienta de control. Mientras más fuerte sea el deseo de encajar, más débil será la capacidad de cuestionar, y así, la conformidad no se siente como prisión, sino como refugio. Es el abrazo cálido que esconde cadenas suaves. Sin embargo, en el fondo de este silencio persiste algo que ningún sistema puede extinguir por completo, una inquietud leve pero insistente, un murmullo interior que recuerda que la vida está hecha de preguntas, no de respuestas repetidas. Ese murmullo, aunque casi inaudible, puede transformar la percepción de quien lo escucha, porque basta un solo instante de honestidad para notar que la conformidad es un pacto que nunca debió firmarse. Basta un pensamiento espontáneo para revelar que las certezas colectivas no siempre son verdades, y basta un acto de conciencia para comenzar a recuperar aquello que la identidad consumible arrebató, la capacidad de ver el mundo sin filtros ajenos. En una sociedad donde la conformidad se convirtió en un refugio silencioso, surgió un mecanismo aún más eficaz para moldear la conducta humana. El miedo, no un miedo visible y ruidoso, sino uno íntimo, casi imperceptible, que se instala en el centro de la conciencia y guía decisiones que la persona cree haber tomado libremente. Es un miedo que no necesita amenazas explícitas. Basta con sugerir que desviarse del camino aceptado trae consecuencias, que pensar por cuenta propia implica perder aceptación, que no encajar es sinónimo de fallar, y cuando este miedo se extiende como una sombra fina sobre cada individuo, aparece su complemento inevitable, la culpa. La culpa entra en escena cuando el miedo ya ha hecho su trabajo. Es la voz interna que recuerda constantemente que uno no está a la altura del molde, que no piensa como debería, que no siente como debería, que no actúa como la narrativa dicta, que debe actuar una persona de su generación. Y en ese desdoblamiento, el individuo empieza a vigilarse a sí mismo, comienza a ajustar sus palabras, sus emociones, sus pensamientos, para evitar la sensación de estar fallando. La culpa es un maestro severo, que no grita, susurra que algo está mal en uno mismo, que la falta no está en el sistema que impone expectativas absurdas, sino en la incapacidad individual de cumplirlas. Este mecanismo opera con una precisión que ninguna fuerza externa podría igualar. Cuando la persona cree que sus inseguridades son personales, no ve que son compartidas. Cuando cree que su miedo a no encajar es una falla propia, no entiende que fue fabricado. Y cuando siente culpa por no responder a las exigencias de su generación, no alcanza a percibir que esas exigencias nunca fueron suyas. Así, el miedo y la culpa actúan como dos engranajes invisibles que garantizan la obediencia emocional. Son los guardianes de la farsa generacional, los custodios de la narrativa que dicta cómo debe vivir cada grupo humano. Lo perturbador es cómo estos mecanismos se instalan desde edades tempranas. A los jóvenes se les enseña a temer ser insuficientes, a los adultos a temer ser reemplazados, a los mayores a temer volverse invisibles, y cada uno carga con una culpa distinta. El joven por no alcanzar el éxito instantáneo que se le promete, el adulto por no haber logrado todo lo que esperaba, el mayor por no encajar en un mundo que cambia sin ritmo humano. La culpa se vuelve un lazo que aprieta distinto según la década, pero aprieta siempre en el mismo lugar, en la dignidad interior. La paradoja más cruel es que este miedo no genera resistencia, sino adaptación. La persona teme no estar a la altura, así que se esmera más, siente culpa por no cumplir el mandato emocional de su grupo, así que lo intenta con mayor fervor, y cuanto más se esfuerza por ajustarse, más se aleja de sí misma.
En ese terreno fértil, el mercado encuentra un poder inconmensurable, la capacidad de dirigir comportamientos sin imponerlos, de generar necesidades sin justificarlas, de crear tensiones que solo pueden ser aliviadas consumiendo lo que el sistema ofrece. El miedo pide soluciones, el mercado las vende, la culpa pide redención, el mercado la promete. En este paisaje emocional, la autonomía se vuelve una ilusión frágil. La persona siente que decide por sí misma, pero cada decisión nace de una presión previa. La narrativa generacional, que alguna vez pareció una descripción inocente, se revela como una estructura psicológica, diseñada para gestionar multitudes, a través de emociones primarias, y lo más inquietante, es que la gente sigue creyendo que sus miedos son auténticos, no ve que fueron calibrados con precisión, no nota que generan beneficios económicos, no reconoce que cada inseguridad humana es ahora una puerta abierta para que otros entren y gobiernen desde adentro. Nada de esto sería posible si el silencio de la conformidad no hubiera preparado el terreno. Cuando nadie cuestiona, el miedo florece sin resistencia. Cuando nadie habla, la culpa se instala sin oposición, y así, la sociedad entera comienza a caminar bajo una nube emocional que nadie reconoce como artificial. La persona cree que sus temores son parte de su identidad, que su culpa es señal de responsabilidad, que su ansiedad es signo de madurez, pero detrás de cada una de estas emociones está la misma arquitectura de control que configuró la farsa generacional desde sus cimientos. Lo devastador es que esta construcción de miedos y culpas distorsiona la percepción más íntima sobre el propio ser, hace que el individuo se vea a través de los ojos del sistema, no de los suyos, lo convence de que debe corregirse constantemente para alcanzar un ideal que nunca se cumple, porque su función no es cumplirse, sino mantenerlo en movimiento, y en ese movimiento perpetuo, la persona se cansa, se rompe, se desorienta, siente que perdió algo esencial, pero no sabe qué. No sabe que perdió la capacidad de habitar su propia vida desde adentro, sin supervisión emocional. Lo más trágico es que aún en medio de este torbellino, la humanidad sigue creyendo que está actuando con libertad, no nota que el miedo la dirige, no percibe que la culpa la domestica, no entiende que la narrativa generacional, lejos de explicar su vida, la limita, y sin embargo, en lo profundo de esa tormenta emocional, todavía queda un fragmento de lucidez, capaz de sospechar que algo no encaja, una intuición tenue, que recuerda que la vida no debería sentirse como un examen permanente, que el alma no nació para obedecer moldes ajenos. Ese fragmento, aunque pequeño, es suficiente para comenzar a ver lo invisible, entre los miedos que se incuban en silencio, y las culpas que moldean la conducta cotidiana, surge una tensión que atraviesa la vida humana sin ser nombrada, la lucha entre la identidad auténtica y la identidad diseñada para el mercado. No es un conflicto visible, ni se libra en palabras o gestos explícitos. Ocurre en el interior, en ese espacio íntimo, donde la persona intenta descifrar quién es mientras fuerzas externas intentan escribir esa respuesta por ella. La identidad humana siempre fue un proceso complejo, lleno de contradicciones, incertidumbres y descubrimientos, pero en una sociedad obsesionada con la categorización, ese proceso se volvió una amenaza, porque nada es más difícil de gobernar que una conciencia que se pertenece a sí misma. Lo inquietante es que la identidad auténtica se manifiesta de manera silenciosa, mientras la identidad de mercado grita. La primera se construye desde experiencias profundas, desde la reflexión, desde la memoria, desde el dolor incluso. La segunda se fabrica en laboratorios culturales que estudian tendencias, emociones y comportamientos para producir versiones estandarizadas del yo. En este escenario, muchas personas terminan viviendo en esa versión manufacturada, convencidas de que son lo que el mercado necesita que sean, no lo que la vida intentaba que descubrieran. La fragilidad de esta identidad se nota en la ansiedad constante, una sensación de estar interpretando un papel que nunca termina de encajar del todo. Esta tensión se hace evidente cuando la persona siente que algo dentro de sí no coincide con lo que muestra afuera. La narrativa generacional dicta cómo debe pensar, desear y reaccionar. Pero el alma insiste en sus propios ritmos, sus propias preguntas, sus propios silencios, y ahí es donde comienza la batalla invisible. El mercado ofrece certezas rápidas, la identidad auténtica exige paciencia, el mercado ofrece etiquetas cómodas, la identidad auténtica rechaza encierros, el mercado ofrece sentido inmediato, la identidad auténtica reclama un sentido que se construye, no que se compra,
Y esa discrepancia produce un malestar que muchos no saben interpretar, creen que el problema está en ellos, cuando en realidad está en la imposición que los rodea. La presión para adoptar identidades funcionales tiene raíces profundas. Un individuo que se conoce a sí mismo es menos predecible, menos manipulable, menos rentable. En cambio, un individuo que se define a través de estándares externos es totalmente gobernable. Es alguien que buscará pertenecer, validarse, ajustarse, consumirá cualquier cosa que prometa aliviar la incomodidad de no encajar. En ese punto, la identidad deja de ser un estado y se convierte en una deuda, una obligación permanente de actualizarse, de mejorar, de reinventarse según las exigencias de un sistema que jamás se detiene. La identidad de mercado no busca completarte, sino mantenerte en un ciclo perpetuo de insuficiencia. Esta dinámica afecta de manera distinta a cada etapa de la vida. Los jóvenes son impulsados a construir identidades llamativas, rápidas, visibles. Los adultos, a sostenerlas aunque ya no les hagan sentido. Los mayores, a renunciar a ellas porque el mercado ha decidido que ya no son útiles. Pero en todos los casos, la presión es la misma: no permitir que la identidad real, la profunda, la lenta, la contradictoria, tome espacio. Esa identidad auténtica es el mayor riesgo para cualquier estructura de control, porque quien se pertenece a sí mismo deja de necesitar el molde que le ofrecen. En esta lucha silenciosa, la culpa juega un papel crucial. Cada vez que la persona intenta escucharse, aparece la culpa como recordatorio de que no debe apartarse del camino trazado. La culpa por no ser suficientemente productivo, por no ser suficientemente moderno, por no ser suficientemente exitoso, por no encarnar las características que se esperan de su generación. Esa culpa, alimentada por el miedo, mantiene a la persona atada al personaje que interpreta, porque cambiar implicaría admitir que ese personaje fue siempre una actuación, y esa revelación exige un coraje que pocos se atreven a enfrentar. Pero la identidad auténtica no desaparece, permanece debajo de todas las capas impuestas, esperando una grieta para manifestarse. Se asoma en momentos de silencio profundo, en instantes de crisis, en encuentros inesperados con la verdad. Surge cuando la persona se da cuenta de que el personaje que interpreta no puede sostener su vida entera, cuando advierte que vivir para cumplir expectativas ajenas no le evita el vacío, sino que lo profundiza. Ese descubrimiento, aunque doloroso, es también el punto de inflexión donde el alma comienza a recuperar territorio. Lo más revelador de esta batalla invisible es que ninguna fuerza externa puede ganarla definitivamente. El mercado puede ofrecer identidades, pero no puede convencer al alma de que renuncie por completo a sí misma. Por eso la lucha es constante, porque la identidad auténtica siempre encuentra un modo de reclamar lo que le pertenece, y aunque el sistema logra mantener a millones atrapados en versiones superficiales de sí mismos, nunca consigue borrar del todo la sensación de que algo esencial está siendo ignorado. En esa tensión, en esa incomodidad persistente, se esconde una posibilidad, la de ver que la identidad no debe ser consumida, sino descubierta, que no existe un molde legítimo para la vida, que ninguna narrativa, ni generacional, ni estética, ni emocional, puede reemplazar el trabajo íntimo de preguntarse quién se es realmente. Y cuando esa pregunta se formula con honestidad, la estructura que parecía inquebrantable comienza a mostrar fisuras, porque ninguna identidad creada para obedecer puede sostenerse frente a un alma que despierta. A medida que la identidad quedó atrapada entre el yo auténtico y el yo diseñado para el mercado, emergió un fenómeno aún más sutil, más refinado, más difícil de percibir: la manipulación cultural, no aquella caricatura de control que se imagina impuesta con fuerza, sino una forma de influencia que opera desde lo cotidiano, desde los símbolos que se consumen, desde las historias que se repiten, desde los valores que se normalizan sin pasar por el juicio crítico. La cultura se convirtió en la herramienta perfecta para dirigir comportamientos sin que nadie sintiera la presión de ser dirigido. Una sociedad entera comenzó a moverse bajo una melodía que no compuso, convencida de que la reconoce porque la escuchó desde siempre. La manipulación cultural no se presenta como doctrina, se filtra como costumbre, está en el humor que se celebra, en el lenguaje que se adopta, en los héroes que se glorifican, y en los villanos que se demonizan. Cada elemento sirve para modelar percepciones y consolidar una visión compartida del mundo. Lo inquietante es que esa visión no surge de forma espontánea, ni representa la complejidad humana. Es fruto de decisiones estratégicas, tomadas por quienes entendieron que controlar la cultura es controlar la imaginación, y cuando la imaginación queda domada,
el alma se vuelve territorio fértil para cualquier narrativa creada desde arriba. En este escenario, la cultura deja de ser expresión del pueblo y se convierte en expresión del mercado. Lo que alguna vez fue un reflejo de experiencias vitales, ahora es un espejo diseñado para mostrar lo que conviene que la sociedad vea. Las generaciones se vuelven personajes dentro de un guión, donde cada frase, cada actitud, cada sensibilidad está calibrada para reforzar la estructura que las separa, lo que se celebra y lo que se condena, lo que se recuerda y lo que se olvida, lo que se considera moderno y lo que se descarta como antiguo. Todo está impregnado de un propósito, aun cuando ese propósito esté tan bien oculto que parezca natural. Esta manipulación opera bajo una regla sencilla pero devastadora. Aquello que se repite lo suficiente, se convierte en verdad emocional. No importa si algo es falso, importa si es familiar, y la familiaridad es uno de los instrumentos más poderosos del control cultural, porque elimina la resistencia. Cuando una idea se siente cercana, la mente baja la guardia. Cuando una narrativa se percibe inevitable, la voluntad se adapta. Así, la cultura instala deseos y temores que nadie cuestiona, porque cuestionarlos equivaldría a cuestionar la realidad misma. Y pocas cosas son tan difíciles como desmontar una realidad que nunca se percibió como construcción. Lo más perturbador es cómo esta manipulación penetra incluso en lo que se considera rebelde, las formas de oposición cultural, modas alternativas, lenguajes disruptivos, ideologías desafiantes, son absorbidas con una velocidad impresionante. Lo que comienza como gesto auténtico de resistencia, termina convertido en estilo, en tendencia, en producto. El mercado domestica la rebeldía transformándola en mercancía. Así, quienes creen estar luchando contra el sistema, acaban fortaleciéndolo sin saberlo. La cultura, que debería ser un espacio de liberación, se vuelve un circuito cerrado donde todo desemboca en la misma estructura. La manipulación cultural también se alimenta del vacío interior, que deja una identidad debilitada. Una persona que no se pertenece a sí misma buscará un sentido en las narrativas externas, y la cultura, con su estética seductora, promete llenar ese vacío. Lo hace ofreciendo pertenencia inmediata, explicaciones rápidas, certezas fabricadas, pero lo que entrega no es verdad, sino comodidad emocional, y esa comodidad se vuelve adictiva. Es más fácil aceptar una historia ya escrita que enfrentar la incertidumbre de escribir la propia. En ese terreno, la cultura manipula no por fuerza, sino por alivio. Cada generación recibe una versión distinta de esta manipulación. A los jóvenes se les ofrece la ilusión de que están creando el futuro, mientras en realidad solo están consumiendo el presente. A los adultos se les vende estabilidad como forma de control, a los mayores, nostalgia como sedante, pero en todos los casos, lo que se manipula es la percepción de sí mismos y del mundo. Se les otorga un relato donde encajar, una atmósfera donde respirar, una historia donde existir sin cuestionar, y cuanto más se profundiza en esta trama, más evidente se vuelve que la cultura no está diseñada para expandir la conciencia, sino para mantenerla ocupada. Lo más impresionante de este fenómeno es su capacidad para esconderse. La manipulación cultural no necesita censurar, basta con saturar; no necesita prohibir, basta con seleccionar; no necesita castigar, basta con distraer. En un mundo donde la atención es el recurso más valioso, dirigir la atención es dirigir la vida, y la cultura, convertida en tecnología de influencia, define aquello en lo que una sociedad piensa, siente y cree. Lo que queda fuera de ese marco simplemente deja de existir para quienes viven dentro de él. Sin embargo, dentro de esta compleja ingeniería simbólica, persiste una grieta que ningún sistema puede sellar por completo: la intuición humana. Esa sensación tenue que aparece cuando algo no encaja, cuando una narrativa se siente demasiado perfecta, cuando un hábito parece demasiado cómodo, cuando una convicción surge demasiado rápido. La intuición es la evidencia de que la conciencia, aunque debilitada, no ha sido derrotada. Es el recordatorio de que la cultura puede moldear, pero no determinar por completo, que el alma puede ser manipulada, pero nunca reemplazada. Ese impulso interno es, quizás, la señal de que la historia no ha sido completamente escrita. En medio de la manipulación cultural que da forma a la identidad, a la emoción y al pensamiento colectivo, existe un fenómeno que permanece inexplicable para cualquier estructura de control: la aparición de una grieta interior, un resplandor mínimo que atraviesa todas las capas de programación y deja al descubierto una incomodidad imposible de silenciar. No llega como revelación grandiosa, ni como un momento dramático, surge como un susurro,
una ligera sospecha de que la vida que se vive no coincide del todo con la vida que se desea, una intuición que, aunque frágil, es lo suficientemente intensa como para cuestionar aquello que parecía inamovible. Esa grieta es la señal de que la conciencia, aun debilitada por años de narrativas ajenas, nunca fue completamente capturada. La grieta aparece cuando la persona comienza a notar que sus emociones no le pertenecen del todo, que sus decisiones reflejan expectativas ajenas, que su identidad parece más una interpretación que una experiencia. Surge cuando el peso de la conformidad ya no anestesia, sino que agota, cuando los miedos que antes parecían naturales revelan su origen artificial. Una inquietud empieza a cortar el silencio. Es una incomodidad que no se calma consumiendo más identidad, ni buscando aprobación, ni repitiendo discursos generacionales. Una incomodidad que exige honestidad, esa virtud olvidada que el sistema teme porque es incompatible con cualquier forma de manipulación. Lo fascinante y perturbador es que esta grieta no nace de la rebeldía superficial, esa que el mercado sabe absorber, sino de un tipo de lucidez profunda, que no puede ser convertida en moda ni en tendencia. Es la lucidez de quien ve el teatro desde fuera, aunque solo sea por un instante, de quien reconoce que el personaje que interpreta ya no sostiene la complejidad de su existencia, de quien intuye que su alma tiene un lenguaje propio que nunca fue escuchado del todo. Ese instante de claridad basta para revelar que la vida, tal como se ha vivido, ha sido moldeada más por el miedo que por la verdad. Pero esta grieta no trae comodidad, trae conflicto. La mente acostumbrada a obedecer patrones intenta reacomodar la revelación dentro de lo conocido, busca justificarla, minimizarla, enterrarla. Sin embargo, la conciencia ya cambió. Ese fragmento de claridad empieza a expandirse, aunque sea lentamente, cuestionando todo lo que parecía natural, los límites entre generaciones, los mandatos emocionales, las identidades prefabricadas, las creencias culturales disfrazadas de verdades universales. La persona comienza a ver cómo, durante años, la narrativa generacional administró su sensibilidad sin que él o ella lo notara, y ese descubrimiento pesa, no por su complejidad, sino por su simpleza. Algo tan evidente había sido invisible. Lo más desconcertante es que esta grieta no necesita respuestas inmediatas para transformarlo todo. Basta con la pregunta, basta con la sospecha, basta con la intuición de que otro tipo de vida es posible cuando la identidad deja de depender de categorías ajenas. La conciencia no despierta para ofrecer soluciones, sino para liberar espacio donde las preguntas puedan existir sin la obligación de encajar en un molde generacional. La libertad no aparece como un grito, sino como un respiro profundo, que revela que el alma aún tiene derecho a decidir. A partir de ese momento, los mecanismos de control pierden eficacia. La culpa ya no actúa con la misma fuerza, porque la persona comienza a entender que no le debe nada a las expectativas que la moldearon. El miedo deja de gobernar, porque se expone como artificio, como una emoción instalada para favorecer intereses que nunca fueron propios. La conformidad se debilita, porque deja de ofrecer la seguridad que prometía. La identidad de mercado se resquebraja, incapaz de sostener el peso de una conciencia que empieza a reclamar autenticidad. La manipulación cultural se vuelve visible. Lo que antes parecía natural ahora se percibe como repetición. Lo que antes parecía normal ahora se revela como hábito inducido. Lo que antes parecía destino ahora se muestra como elección ajena. Y esa claridad transforma la relación que una persona tiene consigo misma y con el mundo. No es un despertar completo, sino el inicio del despertar, un proceso lento, silencioso, íntimo, donde el alma empieza a recuperar el territorio que había cedido. La grieta en la conciencia no destruye de inmediato la farsa generacional, pero la vuelve insostenible, porque, cuando una sola persona comienza a cuestionar, la narrativa pierde solidez. Cuando una mente deja de obedecer, abre una posibilidad para otras. Cuando una identidad se libera del molde, demuestra que el molde nunca fue natural, y en ese espacio recién abierto, surge una verdad incómoda. La generación a la que uno cree pertenecer jamás tuvo la última palabra sobre quién debía ser. La vida siempre estuvo esperando detrás de la fractura, detrás del personaje, detrás de la historia que otros escribieron. Bastaba un instante de lucidez para escucharla, y ese instante, aunque pequeño, es capaz de derribar todo lo que parecía absoluto. Cuando la grieta de la conciencia comienza a abrirse, no solo revela lo que había sido impuesto desde generaciones anteriores, sino también lo que opera hoy con una sofisticación que ninguna época pasada había imaginado.
Las nuevas cárceles invisibles creadas por la era digital no se construyen con muros, sino con algoritmos, no se sostienen con guardias, sino con datos, no retienen cuerpos, sino atenciones, deseos y pensamientos. El sistema ya no necesita dictar quién debe ser cada persona. Ahora basta con alimentar un entorno que moldea silenciosamente sus percepciones, selecciona su realidad y administra sus impulsos. Y lo más inquietante es que todo sucede bajo la apariencia de libertad absoluta. La digitalización del mundo no solo aceleró la comunicación, aceleró también la domesticación de la conciencia. Cada clic, cada búsqueda, cada interacción se convierte en material para que estructuras invisibles aprendan cómo piensa un individuo, qué teme, qué desea, qué le duele, qué le atrae. Nunca antes en la historia se había logrado una radiografía tan precisa del alma colectiva, y lo sorprendente es que esa transparencia no se utiliza para comprender, sino para dirigir. El algoritmo no observa para acompañar, observa para influir, observa para predecir, observa para conducir hacia un comportamiento que parece espontáneo, aunque haya sido inducido con una exactitud casi quirúrgica. Esta nueva cárcel emocional no prohíbe nada. Su genialidad reside en ofrecer demasiado, un exceso de opciones que genera dependencia, un exceso de información que confunde, un exceso de estímulos que fragmentan la atención, hasta volverla incapaz de sostener una reflexión profunda. En un mundo donde la distracción es constante, el pensamiento crítico se convierte en un esfuerzo agotador. Las personas comienzan a vivir en un estado de inmediatez permanente, atrapadas en un ciclo donde cada instante exige reacción, consumo, actualización. El silencio interior, ese espacio necesario para que la conciencia respire, desaparece entre notificaciones. Lo inquietante de esta prisión es que no se experimenta como encierro, se experimenta como entretenimiento, como comodidad, como acceso ilimitado a todo lo que se desea. Pero esa ilusión es exactamente lo que la hace tan efectiva. Una jaula que entretiene no necesita barrotes, una jaula que divierte no necesita vigilancia, una jaula que ofrece gratificaciones constantes no invita a escapar. Y así, bajo la apariencia de libertad digital, millones entregan su atención, su tiempo, y sin notarlo, su capacidad de construir una vida interior sólida. El algoritmo administra los impulsos, la cultura administra las creencias, la narrativa generacional administra la identidad. Juntas, estas fuerzas convierten la mente en un territorio gobernado sin resistencia. Lo más perturbador es que esta estructura no solo moldea el presente, también entrena el futuro. Cada generación nacida en la era digital aprende a percibirse a través del reflejo de las pantallas. El reconocimiento se mide en interacciones, la autoestima en reacciones públicas, la relevancia en métricas cuantificables. La intimidad pierde sentido cuando todo se convierte en performance. La identidad se vuelve una exhibición continua. La vida deja de experimentarse desde dentro para vivirse desde afuera, como si cada instante tuviera que ser validado por la mirada ajena antes de ser real. Y en este escenario, la narrativa generacional encuentra un terreno perfecto para multiplicar sus efectos. Los jóvenes se definen por tendencias calculadas, los adultos por expectativas laborales inhumanas, los mayores por la sensación de quedar fuera. Cada grupo es observado, segmentado y dirigido con una precisión que borrar las fronteras entre lo humano y lo mecánico. La tecnología no solo acompaña la vida, la reemplaza en partes esenciales. La capacidad de imaginar, de cuestionar, de recordar se debilita. Cuando la máquina se encarga de hacerlo todo, la memoria ya no se entrena, se delega. La creatividad ya no se explora, se imita. Y la conciencia, que alguna vez fue un territorio inviolable, se vuelve un espacio compartido con sistemas que aprenden más rápido que cualquier mente humana. El poder de esta cárcel no está en su dureza, sino en su suavidad, en cómo ofrece exactamente lo que la persona busca antes de que lo busque, en cómo adapta su realidad a sus preferencias, volviéndolas constantes, hasta que dejan de ser elecciones para convertirse en hábitos, en cómo susurra una narrativa, donde la vida parece una sucesión de deseos satisfechos, sin mencionar que esos deseos fueron sembrados antes de ser sentidos. La prisión funciona porque la vida digital parece más fácil que la vida interior, y en esa facilidad, el alma empieza a atrofiarse. Sin embargo, es precisamente en esta era, donde la grieta de la conciencia puede expandirse con fuerza, porque nunca antes la manipulación había sido tan intensa, pero tampoco nunca antes había sido tan evidente para quienes aprenden a mirar. La saturación misma
crea la posibilidad del rechazo, el ruido mismo crea el anhelo de silencio, la repetición misma crea el deseo de autenticidad. Incluso en la prisión más sofisticada, existe un espacio donde algo dentro del ser humano reconoce que la abundancia de estímulos no compensa la ausencia de sentido. Ese reconocimiento, aunque tenue, marca el inicio de un retorno hacia la interioridad, un retorno que no se logra escapando del mundo digital, sino aprendiendo a habitarlo sin perderse, aprendiendo a ver las cadenas invisibles sin dejar que definan el destino, aprendiendo a recordar que la vida real no ocurre en pantallas, sino en ese lugar silencioso donde todavía es posible escucharse. Y ese lugar, aunque amenazado, no ha desaparecido. En medio de las prisiones sutiles que gobiernan la vida moderna, las narrativas generacionales, las identidades prefabricadas, la manipulación cultural y los algoritmos que vigilan cada movimiento, surge una posibilidad silenciosa pero poderosa, la de recuperar la libertad interior, no aquella libertad superficial, asociada a la ausencia de reglas, o a la capacidad de elegir entre opciones prediseñadas, sino la libertad profunda, la que surge cuando una persona reconoce que puede reconstruirse desde adentro, sin someterse a las estructuras que definieron su mundo. Esta forma de libertad no llega como un estallido, sino como una claridad que disuelve la niebla invisible, donde antes habitaban el miedo, la culpa y la conformidad. La verdadera libertad comienza con una renuncia, la renuncia a aceptar como inevitables las fronteras que otros dibujaron, porque una vez que la conciencia empieza a sospechar que las categorías generacionales no describen la vida, sino que la limitan, se abre un espacio que ninguna narrativa puede cerrar. La persona empieza a notar que las supuestas características de su generación no coinciden con su alma, que su identidad no es el reflejo de su tiempo, sino de su propio recorrido interior. Comprende que las emociones que creía naturales fueron sugeridas, que sus miedos fueron heredados, que sus creencias fueron moldeadas sin aviso. Ese reconocimiento no destruye la identidad, la libera. Lo más transformador es la constatación de que la autenticidad no proviene de rebelarse contra el sistema, sino de dejar de obedecerlo desde dentro. La rebelión puede ser absorbida, comercializada, convertida en tendencia. La autenticidad no. La autenticidad desconcierta al mercado porque no puede predecirse, no puede segmentarse, no puede empaquetarse. Una persona que se vuelve fiel a sí misma, deja de encajar en los perfiles diseñados por la industria, y se convierte en un ser humano completo, no en un consumidor moldeado. La libertad, entonces, no es una acción, es un estado de alma que se defiende solo, un estado que no necesita justificarse ante la narrativa generacional que intenta definirlo. En este punto, algo profundo empieza a reconfigurarse. La persona que despierta ya no experimenta la vida como una lucha por pertenecer, sino como un proceso de descubrimiento continuo. Deja de medir su valor según comparaciones con otras generaciones, y empieza a observarse sin intermediarios. Deja de competir con el tiempo, y comienza a habitarlo. Deja de perseguir identidades externas, y comienza a escuchar los ritmos internos, que habían sido silenciados por años de ruido cultural. Esta reconexión con la propia voz transforma la relación con el mundo. Lo que antes parecía amenaza, se vuelve posibilidad. Lo que antes parecía fracaso, se vuelve camino. Lo que antes parecía destino, se vuelve decisión. Esa transformación interior tiene un impacto inevitable en la estructura de poder, que durante décadas se alimentó de obediencia inconsciente. Una persona lúcida interrumpe la cadena de influencia. Una conciencia despierta rompe la predictibilidad del mercado. Una identidad auténtica desactiva los engranajes emocionales que sostenían la farsa generacional. No necesita enfrentarse a la estructura, simplemente deja de participar en el juego que la estructura propone. Y en esa renuncia silenciosa, la vida recupera una dimensión que había sido confiscada, la capacidad de ser sin pedir permiso. Lo más conmovedor es que esta libertad no exige abandonar el mundo, sino habitarlo de otra forma, habitarlo con la capacidad de ver la manipulación, sin permitir que defina la experiencia, habitarlo con la habilidad de elegir, sin que las opciones sean impuestas por la ansiedad o la comparación, habitarlo con la tranquilidad de saber que la vida es más grande que cualquier narrativa, más profunda que cualquier etiqueta, más poderosa que cualquier algoritmo. La libertad interior no elimina las estructuras externas, pero les quita el poder de dictar quién se es y qué se debe ser. En este paisaje renovado, la narrativa generacional pierde su fuerza, deja de ser una cárcel para convertirse en un dato irrelevante.
deja de moldear la identidad para convertirse en un ruido lejano. La persona que se desprende de esas fronteras descubre que nunca existieron más allá de la mente que las aceptaba, y cuando esa aceptación se disuelve, también lo hace la ilusión que sostenía todo el sistema. La frontera generacional era un dibujo en la arena. La libertad es el mar que borra ese trazo. Lo más extraordinario es que esta recuperación de la libertad no requiere grandes gestos, sino pequeños actos de lucidez: elegir con conciencia, sentir sin permiso, pensar sin guión, cuestionar sin miedo, recordar que la vida no pertenece a una época, sino a quien la vive. Y en ese recordatorio se revela la verdad que la farsa generacional intentó ocultar durante décadas: que ninguna estructura, ni cultural, ni tecnológica, ni emocional, puede gobernar completamente a un ser humano que ha aprendido a escucharse. La libertad rediseñada no es una meta, es un retorno. Es la reconquista del territorio más valioso que posee la existencia, el de la propia conciencia, un territorio donde ninguna narrativa llega intacta y donde ninguna manipulación puede sostenerse, porque allí, en lo más profundo, la vida recupera su voz original, una voz que no responde a generaciones, sino a la humanidad misma, una voz que recuerda que la única frontera real está en aceptar límites que nunca pertenecieron al alma. Al final, cuando todas las narrativas se desvanecen y las etiquetas pierden el peso que alguna vez tuvieron, queda la realidad más simple y más difícil de aceptar. Nunca fueron las generaciones las que determinaron la existencia, sino la voluntad humana de obedecer fronteras que otros dibujaron. Durante años, se creyó que la identidad debía ajustarse a un tiempo, que la vida debía fluir según categorías heredadas, que el valor personal dependía del ritmo impuesto por un mercado que cambió la autenticidad por eficiencia emocional. Pero cuando el alma despierta, aun en el silencio más profundo, revela una verdad que ninguna manipulación puede ocultar para siempre: que todo límite construido puede ser deshecho, que toda narrativa impuesta puede ser abandonada, que toda estructura puede quebrarse desde el interior. La vida no pertenece a una generación, pertenece a quien decide vivirla sin pedir permiso al relato que heredó, y en ese gesto, pequeño pero radical, se rompe la ilusión que mantuvo a la humanidad dormida durante décadas, porque todo aquello que parecía inmutable, las etiquetas, las brechas, los miedos, las culpas, las identidades prefabricadas, se vuelve frágil frente a una conciencia que se reconoce a sí misma. Lo que antes parecía destino, se revela como un contrato nunca firmado. Lo que antes parecía ley, se muestra como una sugestión repetida, y lo que antes parecía inevitable, se transforma en posibilidad. La farsa generacional solo funciona mientras la mente crea que pertenece a un molde, pero cuando comprende que siempre fue más grande que cualquier definición, el sistema pierde su sustento, la frontera se desdibuja, la jaula se abre, la identidad regresa a su dueño, y el relato, que alguna vez gobernó en silencio, se convierte en un eco distante incapaz de dictar el rumbo de una vida que ya eligió despertar, porque al final, la única generación que existe es la del instante presente, aquella en la que alguien, por primera vez, decide ser libre,